Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices, ánimo, no temas que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio, quiero esconderme. Del libro del profeta Amos. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Cantar al Señor, aleluya. Cantar al Señor, aleluya.
espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos invita a confiar en el Señor en los momentos críticos, cuando sobrevienen las tempestades, pandemias, enfermedades, guerras, problemas familiares, problemas nacionales, problemas de relación entre personas. Cuántas cosas que nos agitan en el mar de nuestra vida y nos hacen padecer y tener miedo. Hoy el Señor dice: no tengan miedo, hombres de poca fe, les dice a los apóstoles, porque Él parecía que no se preocupaba de ellos, estaba dormido en la barca, pero se despierta y actúa y enmudece el mar, porque se encuentra el mar ante Dios, Dios que está por encima de toda la creación, Dios que actúa a favor de nosotros. Hoy mucha gente tiene miedo. Hay que pedirle a Dios que, como dice en su palabra, nos ayude a confiar en Él, a no darle vueltas, que no entre la desconfianza, la zozobra, como si estuviéramos en el mundo solos. El Señor está con nosotros. Hay que acudir a Él, hay que venerarlo, hay que honrarlo, hay que amarlo, para que su actuación sea a favor de nosotros. A eso nos invita el Evangelio de hoy, que cada uno sienta como dichas a cada uno estas palabras: hombre de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Que no estoy yo aquí? Y lo demuestra. Tanto que los mismos apóstoles maravillados decían: ¿quién es este? Lo iban conociendo. ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Pues es Dios, es Dios. Bueno, ya me anda por hablar de los mártires, pero quería tocar el Evangelio, es parte de la predicación, pero hablar de los mártires de los primeros romanos, pues, siglo I, porque no se sabe mucho y pues a mí me gusta mucho la época de la edad antigua de la iglesia, y tengo muchos datos, he estudiado durante años. ¿Quién fue Nerón? Pues un emperador, un poco desquiciado, lleno de autoridad y poder, y se sentía, entre otras psicosis, artista. Y un día quiso cantar. Se vistió como los poetas griegos, con una corona de laurel y una túnica. Lo representan así, incluso con una barba de loco. Y subió a una de las colinas de Roma y empezó con una arpa a cantar. Se sentía que era un artista grande. Y para darle más realismo a su actuación, mandó prender fuego a la ciudad de Roma. Cantando él entre las llamas,
loco, pues, fue una actuación de su psicosis. Y entonces cuando reaccionó, pues ya era el fuego, la gente salía corriendo y para que no le echaran la culpa a él, es decir, la verdad de lo que había sucedido, dijo, fueron los cristianos los que prendieron fuego a la ciudad. Y la gente se lanzó a las casas donde sabía que había cristianos, a atraparlos, a prenderlos, a apresarlos, para castigarlos. Y es que los cristianos, era un nombre despectivo que les daban, pues a unos que decían que un tal Jesús allá en Palestina había muerto y había resucitado y que ellos eran seguidores de él, que era el Cristo, el ungido, son cristianos despectivos, son secuaces de un tal Cristo. Así les llamaban un barrio de la ciudad, pues. Ahí vivían, era como una pequeña comunidad que se desprendió, entendían ellos, de los hebreos. En Roma había gente de todas las religiones. Entonces, fue la primera persecución. El odio de la gente que oía que hacían cosas muy feas, los cristianos, que eran delincuentes todos, se lanzó, los apresaron y se dio la orden de matarlos, pero con una crueldad refinada. A algunos les pusieron, esto lo dice un autor pagano, esto es un historiador, no lo dice la iglesia ni un autor cristiano, un autor pagano, Tácito se llamaba, que escribió la historia de Roma. Dice que con mucha crueldad una gran multitud de personas murieron. Algunos les pusieron pieles de ovejas y los echaron a los perros rabiosos que los despedazaban, entre ellos a los más niños, adolescentes y niños cristianos. Imagínense, aterrados ellos, los mataron los perros. A otros, esto se me hace todavía más cruel, los llenaron de brea, los amarraron a unas columnas y les prendieron fuego, antorchas humanas. Y Nerón en su carruaje con sus seguidores en medio de ellos. Estos nos sirven para alumbrar el camino. Imagínense, hay pinturas donde se están pues retorciendo los pobres cristianos muertos a fuego. A otros los mataron a espada. Creo que hubo juegos también, los echaron a los leones, a las fieras que traían de África, que era la manera después más ordinaria de matar a los cristianos. Querían arrasar con la religión cristiana. Y se dieron cuenta que había un hombre de Galilea llamado Pedro, y también este es el jefe. Y lo mataron, año 64 en la persecución de Nerón. Ayer recordábamos su martirio, lo crucificaron. Lo iban a crucificar al estilo de los normal, pues, como a nuestro Señor, de los crucificados de antes, de Galilea, de Palestina. Y Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como el Maestro. Si me van a crucificar, voltéenme, cambien el estilo. Yo quiero morir con la cabeza para abajo. Además, hay una razón muy fuerte. Decía Pedro, el Señor era Dios y Él murió viéndonos desde el cielo hacia abajo. Es Dios. Yo soy solo hombre, yo no puedo morir viendo hacia abajo. Yo no soy Dios, soy solo hombre. Debo morir viendo hacia el cielo. Y lo mataron. Y luego dijeron, y hay uno que por ahí anda predicando, es muy famoso, ya recorrió parte del mundo predicando, se llama Saulo, Pablo de Tarso. Está preso ahí en el Trastevere, tráiganlo. Y lo decapitaron. Entre el 64 y el 67 murieron los dos príncipes de la iglesia. La iglesia les dedica un día, el 29 de junio, y el 30 a todo el resto, innumerables. Una inmensa multitud, dice Tácito, cientos de miles, más que los que van a morir por el COVID en el mundo. En 3 años murieron muchísimos cristianos. Todavía en Roma, a mí me tocó una experiencia pues de entender esto. En Roma yo tuve una maestra, jovencita, que un día nos dijo, ¿quieren ir? Acabamos de descubrir en una fosa los restos de una cristiana, de una mártir de los primeros siglos. Eso hace poquito relativamente.
Ya pasaron 20 siglos y nos enseñó. Ella era la maestra de arqueología cristiana. Yo llevé esa materia y nos llevó para conocer hasta el tipo de tierra, por cómo se distinguía, de qué época era cada lugar, qué características tenía, hasta el tufo que había, es de este siglo. Nos enseñó pues en la práctica y nos enseñó los restos de una adolescente, no me acuerdo ahora su nombre, que estaban, la maestra, investigando para proponerla que entrara en el culto cristiano, porque era una mártir. Es decir, se siguen descubriendo, a eso me refiero. Hay todavía en el suelo de Roma sepultadas muchas de las personas que murieron dentro de los santos que hoy celebramos. Entonces, la Iglesia los venera, pide su intercesión, y como que esa sangre derramada en el siglo I, pues le dio fuerza a la Iglesia. Dios saca bienes de males, y la sangre de los mártires es semilla, lo dijo un autor cristiano, Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Entonces, hoy agradecemos que hubo personas que dieron su vida, como los que han dado su vida en este tiempo, por caridad, por amor a Cristo, cristiana, va a reforzar la Iglesia. Dios saca bienes de lo que aparentemente son males. Hay que ofrecer la vida de las personas que en este tiempo están pues siendo víctimas pues de esta enfermedad. Todo este dolor será fecundo para la fe de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia se va a purificar después de esta pandemia, seguro. Ya no vamos a ser muchos, ya se está viendo, ya muchos se han retirado. Vamos a ser menos, creo yo, pero más llenos de fe y de amor a Cristo. Zarandeados como en el Evangelio por la tempestad, el Señor nos dice: no tengan miedo, yo estoy. Y los que lo obedezcan, esos vamos a seguir a Cristo. Así va a ser la Iglesia, una Iglesia más fuerte, una vida más santa. A eso estamos llamados. Pues que los santos mártires, esa inmensa multitud de hombres, mujeres, yo he visto pinturas asustados. Pues imagínense que lleguen a su barrio, a su casa, a la colonia, y los saquen policías con espadas en esa época y los entreguen y un montón en una prisión, y luego esa muerte cruel. ¿Cuánto sufrieron los primeros cristianos? Solo por su fe en Cristo. Entre ellos habría sacerdotes, diáconos, catequistas, todos los que pertenecían a la Iglesia que fueron muertos. Los recordamos hoy, el último día del mes de junio, el mes del Sagrado Corazón. Vivamos este día dando gracias a Dios por todo lo que nos dio y encomendándonos en nuestra vida de aquí en adelante, la vida futura. Que así sea. Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé
el mío, te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor.